Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestra entrevista al ministro de Salud, el doctor Fran Alaví, a quien le damos una cordial bienvenida, ministro. Un gusto saludarlo. Un placer, Marisol, poder estar acá y, por supuesto, un saludo a todos los salvadoreños que desde tempranas horas se informan a través de Canal 10 en AM para poder estar al tanto de todas las situaciones y especialmente pues aquellas situaciones como la salud pública que son importantísimas. Definitivamente, y siempre vamos contando esta transformación que está pues teniendo el sistema de salud y que es en beneficio de todas las familias salvadoreñas. Muchos temas, el COVID, que obviamente es importante, ministro, la visita que usted realizó con la primera dama a Italia, pero quiero comenzar con un tema que acapara sin duda la atención mundial. El pasado 8 de julio, el presidente de la República brindó lineamientos para que desde el Ministerio de Salud, obviamente de la mano con el Ministerio de Salud, se estuviera ya atentos a lo que podría anunciar la OMS respecto a la viruela del mono. ¿Ha sido así? Totalmente, y quizás profundicemos un poco más. Realmente el primer caso se presenta ya por mayo de este año, en el cual pues en Inglaterra observamos casos anormales de esta enfermedad, y digo anormales porque era usual poderlos observar en países como África, en el cual tenían contacto con este tipo de animales, y esta zoonosis era bastante importante observarla, bueno, en ese momento, en esas regiones. Pero el primer caso se reporta en Inglaterra y eso llama la atención porque no es usual que una enfermedad donde no existe un ambiente de alguna relación con aquellos animales que tienen esta enfermedad pudiera presentarse. Y luego de ese primer caso, bueno, observamos un segundo, un tercero, y comienzan a haber múltiples casos en regiones en las cuales no son países endémicos para tener este tipo de enfermedades. Esto alerta a la comunidad internacional porque es la aparición de una nueva enfermedad que es prácticamente observada en animales y luego pasa a estar en los humanos. Muy parecido a lo que se observó en algún momento en las hipótesis iniciales en el tema del COVID-19, pero con un potencial de crecimiento diferente al que observamos en el COVID-19. Ahora bien, en mayo, al observar esto, pues toda la comunidad se alerta y asimismo todo nuestro equipo de científicos de parte del Ministerio de Salud, en coordinación con pues toda la comunidad internacional, también damos seguimiento bastante apegado a lo que estaba sucediendo, a tal punto de que los reportes oficiales de los entes que son los que rigen la salud mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, comienzan a suscitar cada semana, hasta poder ir viendo el crecimiento. Es así como el Ministerio de Salud también se activa a través de la orden del presidente de poder generar esa salud para la población salvadoreña y hacer el proceso de elaboración de los lineamientos técnicos del manejo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, es un protocolo estandarizado de cómo el país, cómo la salud pública del país a través del Ministerio de Salud, integrado en todo el sistema, va a poder dar respuesta a la posibilidad de una enfermedad. Algo muy similar cuando ustedes observaron lo que veíamos del hongo negro, que en algún momento El Salvador era único en la región que tenía lineamientos para manejar este tipo y no habían sido en este momento, sino que habían sido mucho antes porque se conoció la enfermedad mucho antes. Entonces, en este aspecto, una vez sale la enfermedad, que en este caso no existía la viruela del mono, o habían antecedentes históricos, pero no en este crecimiento inusual, el Ministerio activa la formulación de estos lineamientos. Y alguien dirá, pero ¿y para qué son los lineamientos? Mire, es muy importante el tener los lineamientos porque en este momento no hay una cura para la enfermedad de la viruela del mono como tal, pero la buena noticia es que no, hasta el momento no hay ninguna muerte a través de esta enfermedad de la viruela del mono, ¿verdad? Entonces eso es importante. Solo se han reportado 3 casos que fueron a través de otra variante de esta viruela en África que han tenido letalidades, pero esos son muy propios y endémicos de la zona de África. Entonces, ¿por qué son importantes los lineamientos? Porque esto nos da las medidas de control epidemiológico, nos dice, bueno, usted va a identificarlo. ¿Cómo lo va a identificar? Activamos nuestras oficinas sanitarias internacionales que se fortalecieron con la pandemia, generamos cuáles son los formularios y los lineamientos para que los médicos puedan identificarlo, capacitamos al personal en todo el territorio para poder estar atento. Hay sistema de información a través del sistema público y privado. ¿Esto qué quiere decir? Si identifican en el área privada un caso
que sugestivamente podría decir que se tratase de un caso de viruela del mono, pues se notifica al Ministerio de Salud y hay toda una coordinación para poder hacer la evaluación, el análisis, la toma de la muestra, la certificación o análisis de esta muestra para ver si se trata o no de este virus. En ese aspecto, todo está comprendido en los lineamientos y estos lineamientos se trabajaron desde identificada esta enfermedad y es el 8 de julio precisamente que ya son formalizados y son pues puestos a través de nuestro sistema en línea en el cual todos los salvadoreños pueden acceder y descargar los lineamientos técnicos para conocer un poco más sobre cuál es la forma de actuar ante estos lineamientos. Mucho antes que la Organización Mundial de la Salud emitiera una alerta de una enfermedad de importancia internacional. Ahora, ¿por qué OMS no había emitido una alerta? Porque las enfermedades se van analizando conforme a la cantidad de casos que se van presentando, a la dificultad de manejo de la enfermedad y al potencial que ésta pueda tener de crecimiento. ¿Por qué la organización dice, bueno, esto es una enfermedad de importancia internacional? Fácil, porque comienza a salir a diferentes regiones en el mundo, los diferentes continentes ya tienen, ¿verdad? Casos de viruela del mono. Entonces, bueno, dicen, sí, la OMS dice, bueno, si ya está no solo en Europa, sino que está en América, está en Asia, está en los diferentes continentes, bueno, esto ya es una enfermedad que puede tener un potencial de una enfermedad con interés internacional, porque puede afectar a cualquier parte del mundo. Y lo hemos visto, porque tuvimos casos inicialmente en Estados Unidos, Suramérica, Argentina, tuvimos casos luego en la región centroamericana, el más cercano en Costa Rica. Entonces son una situación de salud pública de importancia internacional porque todos los países tenemos la misma posibilidad de exposición o de presentar ciertos casos. Ahora bien, hay una situación bien particular y es que se ha demostrado que esta enfermedad afecta el 99% a los hombres. Y este 99% de estos hombres que han sido afectados está estrechamente relacionado a prácticas o actividades muy particulares en el ámbito sexual. Relaciones con hombres, eso es un marcador muy importante tener en consideración porque la mayor parte de aquellos países que se ha observado esta información ha sido en estos grupos poblacionales y esto es algo que uno debe tener en consideración. La enfermedad suele ser una enfermedad que se limita a 1 o 2 semanas, ¿verdad? Y suele ser una enfermedad no muy parecida, y esto debo aclararlo mucho, no muy parecida a la viruela que se observaba anteriormente, la viruela humana, que tuvimos en los años, bueno, en la década de los 60, 70, y de la cual hubo vacuna, porque vemos la imagen y la población dice, bueno, viruela, y revisen en la página web, y lo que aparece es múltiples pústulas, o que son como vesículas llenas de pus, y un montón de puntitos en todo el cuerpo. Entonces esperamos ver que la viruela del mono es un caso muy similar, cuando lo que hemos identificado en todos estos casos, que ya suman más de 20.000 casos a nivel internacional, son específicamente 1 o 2 lesiones dérmicas muy localizadas en las zonas del periné, en las zonas del pubis, son bastante, de alguna manera, difíciles incluso de identificar si la población pues, no tiene esa percepción y eso hace un poco más complejo el poder detectarlo. Ahora, es autolimitada, no genera complicaciones, no hay un tratamiento como tal establecido, existen vacunas que han estado en fabricación con el tema de protección, se han reservado para grupos poblacionales. Un ejemplo, Estados Unidos tenía vacuna de viruela contra viruela del mono, pero estaba siendo aplicada a específicamente grupos, a sus fuerzas militares. Entonces son ciertos parámetros que la población tiene que tener presente para sacar un análisis importante de esta enfermedad. Estamos adelantados como país y que se van tomando esas decisiones en materia de salud de manera anticipada, como lo hemos visto en este gobierno del presidente Bukele. Es sumamente importante y yo creo que eso es una muestra que la población puede tener. No necesitamos esperar una emisión de una alerta internacional por parte del ente de salud, porque nosotros no estamos solo esperando de alguna manera la postura o la actividad de un ente internacional, sino que se está haciendo un análisis científico propio como país que garantice a los salvadoreños que vamos a estar más seguros ante una situación de salud pública. Y usted lo puede comprobar. Antes de tener una situación por Organización Mundial de la Salud, El Salvador ya tiene su propio lineamiento, su manera tropicalizada, y decimos porque no todos los países actúan igual, no todos los países tienen el mismo sistema de salud, no todos los países tienen los diferentes niveles de atención. Entonces,
hay que acoplarlo a cada sistema de salud, hay que conocer la estructura de funcionamiento de los sistemas de salud del país y poder aplicar los protocolos para que esto sea eficiente y que la población tenga tranquilidad. El presidente nos encomendó un solo objetivo bien sencillo, complejo, pero a la vez sencillo porque no hay donde perderse y hay que hacer todo lo humanamente posible por cuidar a la población de cualquier situación de salud. Es claro, complejo, pero es claro. Entonces, no hay donde perderse. Tenemos que hacer todo lo necesario ante cualquier situación de salud pública para que los salvadoreños estén seguros. Complejo con un sistema de salud heredado con las complicaciones que ya todos los salvadoreños conocemos, pero que sin duda ha dado mucho de qué hablar y ha sido un referente para el mundo durante este manejo de la pandemia. Bueno, pasemos precisamente a hablar del COVID-19. Ministro, ¿cómo se encuentra la cantidad de casos? ¿Se ha elevado? Y también cómo se puede comparar esto con los ingresos hospitalarios. Es muy importante. Evidentemente hemos tenido apariciones de diferentes variantes de preocupación a lo largo del tiempo. No es de nada extraño que esta situación está a lo largo del territorio. Bueno, hemos visto alfa, gamma, delta, omicron, las diferentes variantes y en particular nos hemos detenido en una de las variantes que ya internacionalmente está siendo como la prioritaria y es la variante de Omicron. Y dentro de la variante de Omicron, subvariantes que de alguna manera pues ponen a los países en ciertas dificultades. ¿Cuál es la preocupación internacional de Omicron? Omicron tiene la característica de tener mayor facilidad de transmisión. Bueno, ha sido comparada la facilidad de transmisión con la enfermedad como el sarampión. Si recordamos en los antecedentes históricos, el sarampión era una de las enfermedades que se pasaba con tanta facilidad. Entonces se habla que Omicron pues tiene ese potencial. Ahora, ¿qué es lo que hemos observado en nuestro territorio? Si bien es cierto, estamos teniendo transmisión, como todo el mundo, de otras enfermedades, en nuestro país la cantidad de complicaciones y efectos negativos no está siendo similar a otros países. Y el común denominador en este aspecto tiene que ver con la protección biológica que cada país pueda tener o el nivel de coberturas, hablando de vacunación que cada país pueda tener. Aquellos países que evidentemente tienen buena cobertura de vacunación son aquellos países que tienen menores efectos negativos por las diferentes variantes de preocupación. Países que no tienen una cobertura alta están teniendo altos ingresos hospitalarios, letalidades a causa de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que observamos hace un par de semanas atrás? Bueno, observamos que hay un incremento de casos. Veníamos de tener 2, 3, 4, 10, 20 casos, ¿verdad? Una cantidad bastante limitada y nuevamente comienza un ascenso de casos. Entonces, eso nos llama la atención y que es probablemente lo que la evidencia dice en la literatura se menciona con los incrementos de casos. Fácil, la aparición de una subvariante o de una variante diferente en el territorio. Ahora, ¿cuáles son las características? Estamos viendo una enfermedad que es muy sintomática, pero también con escaso potencial de ingreso. La mayor parte de la población tiene una enfermedad limitada de una semana. Posterior a esto desaparece la sintomatología, no hay cantidades altas de ingresos hospitalarios. Evidentemente no quiere decir que no es peligroso. El Omicron, el COVID sigue siendo una situación importante de salud pública y más para aquellos grupos vulnerables que todos conocemos, que son fáciles. Adultos arriba de 60 años, personas con enfermedades crónico-degenerativas, ahí incluye los pacientes renales, ahí incluyen los pacientes con enfermedades autoinmunes también importante y aquellas personas pues, que tienen algún comórbido en particular, alguna situación de salud que pueda aumentar la posibilidad de complicaciones. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque es ahí cuando nosotros observamos que todavía nuestro sistema de salud tiene una cantidad baja de ingresos hospitalarios a comparación con el año anterior. Si bien es cierto, hemos llegado a tener incluso 580 casos confirmados por día en pruebas, y ustedes lo pueden ver en las páginas de las tendencias, estamos casi a un 90% menos ingresos que lo que observamos con ese mismo número de casos positivos el año anterior, a esta misma fecha. Es decir, entonces, que ingresan 10, 20 personas máximo. Correcto. Si tuviéramos, por mencionarlo, si tuviéramos 600 personas, nosotros estamos hablando de que a lo máximo que estamos ingresando, pues un promedio de, podría decirse, ¿qué? Diario, no más de 30, 40 pacientes, por ahí un promedio. Es variable, pues, porque claro, puede cambiar, pero definitivamente la cantidad de ingresos es menor, cuando en el año anterior nosotros teníamos en esa misma cantidad 250, 300 ingresos diarios.
Ojo, la dinámica de flujo del paciente en un centro de atención especializada como el Hospital de El Salvador, que tiene más de 1000 camas, si bien es cierto, pueden ingresar 50, 100, 200 diarios, pero también se van 50, 100 pacientes diarios. Entonces, eso fue en el momento más crítico de la pandemia. Evidentemente, en este momento, la cantidad de ingresos es menor y también la cantidad de egresos es menor por las mismas características. ¿Qué quiere decir? Estamos en una situación en la cual no salimos del COVID-19 todavía, pero el país está fuerte con su sistema de salud, robusto, y tiene todo lo necesario para que la población no se complique. ¿Por qué hago mención en esto? Y esto es importantísimo para los salvadoreños. Si nosotros tenemos a disposición el medicamento, el insumo, el protocolo de manejo de COVID-19, que limita al mínimo la posibilidad de complicaciones, lo único que tenemos que hacer es utilizarlo. Eso es lo único. Si usted tiene un paciente que le da, y eso lo pongo de ejemplo porque es bien común, que le da apendicitis, usted lo que tiene que hacer para que ese paciente no se complique o no se vaya a morir es fácil, operarlo. Entonces, muy similar esa analogía, hay que traerlo a COVID. ¿Por qué? Porque El Salvador es uno de los pocos países que tiene un antiviral potente para la población, que tiene las coberturas de vacunación óptimas y hay vacuna para toda la población, nacional, internacional, quien sea que desee ponerse una vacuna en El Salvador, lo puede hacer. Tiene un call center de llamadas 24/7 totalmente gratuito para la población que puede hacer simplemente levantar el teléfono y consultarlo. No le va a generar ningún costo, puede preguntar lo que necesite, le entregan hasta la puerta de su casa, no solo el antiviral, sino que también medicamentos para estos síntomas incómodos, como puede ser la fiebre, como puede ser el malestar general. Las últimas variantes de preocupación de Omicron han tenido muchas molestias de dolores de cuerpo, de leves temperaturas, malestar general. Entonces, todo esto, el molnupiravir, el kit de medicamentos para analgésicos, el tema de tener un call center a disposición, el que le lleven las medicinas hasta la puerta de la casa, el que usted tenga las vacunas en el país necesarias para protegerse, el que tenga un hospital en El Salvador con más de 1000 camas por cualquier situación de salud. Todo este complemento hace que la posibilidad de complicaciones que podamos tener ante el COVID sea mínima. Lo único que tenemos que hacer como salvadoreños es utilizarlo. Y para eso es muy importante que el otro gran aspecto que nunca ha faltado en el país, que son las pruebas de tamizaje, de los cuales ya llevamos más de 2 millones de pruebas de tamizaje de PCR, un país que no tenía la tecnología para realizar secuenciación, un país que no podía hacer PCR en cantidad, hoy está realizando 5,000 PCR diarias y las ponemos a disposición todos los días en las cabinas de tamizaje. Y no solo las cabinas, porque a veces me dicen, ministro, pero solo hay 3 cabinas, 4 cabinas en el territorio y a veces uno tiene que ir a buscar. No, mire, esto es el tamizaje comunitario, pero también tenemos tamizaje en cada uno de nuestros centros. Si usted va a un hospital, en el hospital le van a tomar la prueba y esto es parte del complemento de las pruebas que se realizan. Si nosotros identificamos un paciente oportunamente y hace uso de todo lo que está a disposición a través de la visión del presidente Bukele, la posibilidad de complicarse es mínima. Pero si nosotros no identificamos, no pasamos consulta, no nos tomamos una PCR o nos llevan al adulto mayor, al abuelo, al papá, a la mamá, cuando ya tiene 10 días de estar con problemas respiratorios, cansado, entonces la posibilidad de acción médica o el margen que tenemos los profesionales de la salud para recuperarle la salud a sus familiares es mucho menor. Por eso es importante consultar oportunamente. Considero propicio compartirles, se lo decía fuera de cámaras, yo recién retorno de una incapacidad por COVID-19, tengo todas las dosis de vacuna y afortunadamente fue un malestar de 3 días. Cumplí con el medicamento, cumplí con el reposo, el medicamento, gracias al Ministerio de Salud, llegó el mismo día, las llamadas telefónicas fueron diarias conociendo el estado de salud, pregunté, ¿puedo levantarme? Ya, me dijeron reposo. Es decir, ese seguimiento creo que es tan importante y la tranquilidad que también da saber que hay un hospital que en caso uno enfrentara gravedad del caso. Y qué bueno que lo mencionamos. ¿Cuándo se había visto que había un sistema de salud pendiente de su salud? Pendiente de que usted en un momento tan complejo como ha sido, por ejemplo, el COVID-19, alguien estuviera al pendiente. Si usted va a otros Estados Unidos, a otros países como Estados Unidos, como Canadá, países europeos, no me va a dejar mentir la población. Y menciono estos países por una razón, porque tenemos una comunidad de salvadoreños en estos países importante. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene COVID, llega a un centro de atención, le dicen, mire, tiene COVID, no necesita ingreso, y lo mandan a aislamiento a su casa. Pero no le dan acetaminofén, no le dan molnupiravir, no están pendientes de llamarle, solo le dicen, si tiene una situación de emergencia, marque el número de emergencia. Entonces,
ese tratamiento, ese seguimiento que está teniendo El Salvador es una muestra de cómo el sistema de salud ha sido integral aplicando las estrategias a través de que el presidente nos ha dado una indicación clara y es cuidar de la salud de la población y nos está dando todas las herramientas para poder cumplir esa función. Es un eco gubernamental el que creo que recibimos cada familiar, cada familia que enfrenta una pandemia, esta pandemia del COVID-19. Bueno, me alegra mucho estar conversando con el ministro de Salud. Podemos hablar de la salud y de las preocupaciones que sin duda tienen muchas familias salvadoreñas en todo el territorio nacional. Y también es hablar de esperanzas y esperanzas para hablar de un exitoso modelo de atención pediátrica italiano en El Salvador. ¿Se puede imaginar usted eso? Esa fue la visita que realizó precisamente la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, con el doctor Fran Alaví, ministro de Salud, a Italia. Y quiero que nos cuente, doctor, por qué eso se convierte en esperanza para nuestros niños. Muy bueno la intervención que se tuvo en Italia. Realmente creo que la población salvadoreña va a tener una tranquilidad ahora con esta nueva ley, con estas nuevas atenciones, la ley Nacer con Cariño, la ley Crecer Juntos. Definitivamente tienen un impacto muy importante para todo el ciclo de vida y para toda la población y para el país, porque eso significa desarrollo. Pero lo impresionante es poder llegar a Italia y poder observar que en uno de los países donde tienen la mejor escuela de medicina, uno de los mejores sistemas de salud a nivel internacional, se tiene un modelo de atención que es un modelo en el cual va totalmente encaminado al modelo que se está implementando en El Salvador. Entonces, no solo fuimos a conocer, no solo fuimos a estrechar lazos para ver el tema de poder trabajar en conjunto con uno de los institutos universitarios más importantes a nivel internacional, como en el ámbito de la medicina, como es la Universidad de Pavía, sino que también con el Instituto San Mateo, que es uno de los institutos de salud más importantes, sino que tenemos la oportunidad de ver que todo el proyecto liderado por la primera dama tiene ese nivel de primer mundo, ese nivel internacional que pocos países como Italia, Inglaterra, Suiza, están implementándolo. Entonces, es un concepto totalmente diferente, es un concepto en el cual hay países como pues, El Salvador, años atrás, no visualizaba el impacto que tiene la atención de toda la salud del ciclo de vida. He visto comentarios de padres, de madres, que se sienten totalmente contentos de las atenciones o de la nueva manera de atender un parto a través de la ley Nacer con Cariño, de siempre estar informada, de poder decidir sobre sus tratamientos, de que el padre puede estar ahí, de tener una red de apoyo. Son conceptos que nunca se habían formalizado. Habíamos escuchado simulaciones de esto, pero nunca se habían tenido. Entonces, muy importante el ver esta visita, ese modelo, esta ley Nacer con Cariño que se está implementando, está con estándares que están utilizando países como Italia, como Suiza, como Inglaterra, países de primer mundo. Entonces, fue una visita muy productiva. Realmente la primera dama pues hizo toda una clase magistral presentada a todo el grupo de médicos en Italia. Ellos quedaron sorprendidos del avance que está teniendo el país. Realmente conocimos también las instalaciones del Instituto Clínico y se vivía ese trabajo en equipo, se vivía esa alegría porque estábamos hablando del mismo idioma, estábamos hablando de lo mismo en conocimiento científico para la atención del parto, para la atención de esa nueva familia que se forma. Realmente fue un momento muy importante. Y sin duda se lleva el aprendizaje de Nacer con Cariño a países como Italia, que como usted menciona fue súper bien acogido esta conferencia magistral que realizó la primera dama, pero también se traen mucho de Italia para acá, para ponerlo en práctica de inmediato, sobre todo para estos niños que tienen estos periodos de hospitalización grandes. Totalmente, ese es el objetivo, poder compartir experiencias. Nosotros estamos en este momento interviniendo, aplicando un nuevo modelo de atención al cual a los salvadoreños se nos negó. Ojo, porque esto no es de hoy. Esto tiene mucho conocimiento científico anterior, pero nunca se tuvo la intención de poderle dar este tipo de atenciones a la población salvadoreña y eso hay que recalcarlo mucho. El sistema de salud que hoy los salvadoreños tenemos, esta visión que tiene la primera dama a través de la ley Nacer con Cariño y la ley Crecer Juntos, esto nunca se le ofreció a la población salvadoreña.
se nos negó ese derecho de poder tener servicios de salud ideales, servicios de salud con un enfoque actualizado. Eso es importante el tenerlo presente. Y ahora que estamos teniendo esa posibilidad de tener un sistema de salud fuerte gracias a la visión del presidente y de la primera dama, tenemos la posibilidad de compartir experiencias, de poder aplicar aquellas recomendaciones que países ya tienen años de estarlas realizando y poderlas aplicar a nuestro país para que la población pueda ver ese beneficio tan importante. No tenemos que esperar 10 años después de que sale un tratamiento médico para poderlo tener en el territorio. Anteriormente así sucedía. Vemos el caso de la vacuna del virus del papiloma humano. Esa vacuna se creó hace como más de 10 años y nunca se aplicó en el territorio. ¿Por qué? Porque era muy costoso, porque era muy difícil, por mil excusas. Y uno ve esas coincidencias que no son, pues de alguna manera congruentes. Dicen, muy costoso la vacuna, pero le quitaban presupuesto a salud en los años. Entonces, es algo bastante complejo el poder entender porque nunca le importó la salud de la población salvadoreña. Entonces, en ese aspecto, decirle a los salvadoreños, es una visita muy importante, el ver cómo nuestro sistema de salud está creciendo, el ver cómo este plan, esta ley, Nacer con Cariño, este proceso de la ley Crecer Juntos, tiene un objetivo y este objetivo es basado y fundamentado en evidencia científica que países como Italia están implementando. Es alegre el poder llegar a un territorio, el poder compartir esas experiencias, que vean el crecimiento de El Salvador en países como Italia y que los médicos queden sorprendidos de todo el avance que se ha realizado y con la disposición de ayudarnos a seguir creciendo, brindándonos toda su experiencia, todos sus tips que han ido implementando a lo largo del tiempo para que los salvadoreños podamos tener un sistema de salud y específicamente ese momento tan único y irrepetible como es el parto, tan adecuado como países como Italia o como otros países europeos. Y ese momento único que también estamos viviendo como país y que vamos con esta transformación tan acelerada que no puede perder todas estas oportunidades. También se firmó un acuerdo, un marco de cooperación entre el Instituto del Cáncer y el Policlínico San Mateo con el Ministerio de Salud. Totalmente, eso tiene objetivos. Nosotros estamos aprovechando esos conocimientos en varios aspectos. Y uno de los aspectos importantes, y la población no me va a dejar mentir, es el tema de las enfermedades neoplásicas, de los cánceres. Entonces, eso nunca ha sido abordado, no se contempló por años. Si alguien padece de una enfermedad neoplásica, ha sido duro. Entonces, los avances del Ministerio de Salud no paran, no solo en las enfermedades que estamos viviendo, como el COVID, como en las enfermedades endémicas, sino que avanzando en puntos claves como enfermedades crónicas o enfermedades neoplásicas. Y en ese aspecto, este convenio con uno de los centros, el Instituto del Tumor, así se llama en Italia, es uno de los referentes a nivel internacional, es muy especializado en temas hematológicos, hemato-oncológicos. Con este convenio nosotros podemos no solo tener la información de primera mano, sino que tener el acompañamiento de estos especialistas e incluso la ayuda de estos centros hospitalarios en caso que el país requiriera una situación de ayuda médica. Esto nunca se había tenido en el territorio. Estamos hablando que el Instituto San Mateo, el Instituto del Tumor, la Universidad de Pavía, son donde surgió la medicina. Ahí hay la historia de los pioneros. Ahí están, bueno, uno de los más importantes y que la gente conoce y es bien famoso, cuando llevamos en la escuela, en el colegio, el tema de la célula humana. Nos recordamos que hay una parte de la célula que se llama el aparato de Golgi. Entonces, el profesor Golgi salió de la Universidad de Pavía. Están todos los escritos. Ahí surge la evidencia científica, ahí surge todo el conocimiento de la medicina. Entonces, tener un convenio con una universidad de ese nivel, la primera en Italia, la quinta a nivel mundial en temas de medicina. Entonces, son aspectos muy importantes que traducen, bueno, desarrollo, que traducen un futuro para los salvadoreños en el aspecto de salud muy importante, con acompañamiento del primer mundo, con acompañamiento de las universidades, de los institutos que están haciendo la investigación científica para poder curar un cáncer, para poder curar una enfermedad y poder tener esa información, esos tratamientos y ese acompañamiento en el momento que está sucediendo. A esto es a lo que se refiere el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando dice: hagamos esta transformación y ayudémonos de los mejores. Eso es importantísimo. Precisamente este es el ejemplo
más importante o más fácil que podemos ver. No estamos agarrando una experiencia de un país 5 años después. Estamos a la par de las personas que en este momento están investigando cómo curar enfermedades que no tienen cura, cómo actuar o intervenir con protocolos en atenciones de salud que en este momento no existen. Entonces, esto nos permite el poder estar a la cabeza y esto nos permite en que si existe un tratamiento que va a poner segura a la población, aunque sea innovador y que esté en este momento a nivel internacional, la población lo pueda tener. Y este tipo de trabajos y convenios que se realizan con entidades internacionales, esto nos da esa fortaleza y ese respaldo para que los salvadoreños estén más seguros. El presidente dijo algo bien importante: la atención pública debe ser tan buena como la privada y la atención de salud tiene que ser tan buena como la que se está viviendo en los países donde se está haciendo la investigación científica. A eso es a lo que el presidente quiere llevar el sistema de salud del país para toda la población salvadoreña. ¿Se tiene intención? Por lo que veo, usted ha sido una persona que desde que ha llegado al Ministerio de Salud está con este esfuerzo por transformar el sistema. Veo intención por parte del presidente de la República. ¿Habrán fondos que realmente se respeten, un presupuesto que realmente se respete para poder continuar con esta transformación? Totalmente. El presupuesto viene guiado desde la visión en la cual todos los salvadoreños queremos estar seguros, y esto nos ha apoyado por la nueva asamblea. Estamos en una situación mundial difícil en la economía, eso hay que tenerlo muy presente. No es uno de los momentos más holgados en la economía internacional por varios factores, incluidos evidentemente el tema de la pandemia o los efectos posteriores al COVID, pero en El Salvador tenemos por primera vez un presupuesto mucho mejor en una situación de pandemia, una situación difícil en la comunidad internacional por otros aspectos en este momento. Y eso hay que resaltarlo, porque si en años anteriores, en administraciones anteriores, no había COVID, no había viruela del mono, no habían situaciones internacionales que todos conocemos importantes, y el presupuesto se le restaba, entonces uno dice, realmente lo que sucedía es que no le importaba la salud de la población en ese momento a todo el equipo que veía la organización de los presupuestos. Y ahora, en un momento difícil en todo el mundo, en un momento en el cual se está experimentando efectos posteriores a situaciones internacionales particulares, como lo que está sucediendo en Europa, tenemos un incremento de presupuesto para los salvadoreños, porque la prioridad de la salud, la prioridad de la seguridad, la prioridad de la educación, que son los pilares fundamentales que la misma Constitución se los dice, hoy están siendo respetados a través de la visión del presidente. Desgraciadamente, tengo que terminar la entrevista. Un minuto, ministro, solo para que me explique sobre un aparato que dio a conocer el presidente de la República recientemente, que es para cateterismo y que desgraciadamente no había existido en el país y le cobró muchas vidas a los salvadoreños. Muchas vidas, mucho dolor. Le voy a explicar. Usted sabe que hacer una herida es doloroso. Imagínese hacer una herida en el pecho completo, tener que abrir su pecho para poder hacer una intervención quirúrgica y poder tener, complicaciones, ingresos de más de una semana. Este tipo de equipos no había habido en El Salvador, nunca se soñó con tener esto, ni siquiera se soñaba con tener esto. Hoy somos el primer país en la región centroamericana en poder tener un arco biplanar, como es el que anunciaba el señor presidente, y que de esta manera, pues definitivamente nosotros podemos hacer una intervención percutánea que no requiere una herida en el pecho de un recién nacido, y que al día siguiente se puede ir a su casa con su problema cardíaco resuelto. Ese tipo de intervenciones no se realizaban en el país, en el sector público. Había que ir al sector privado a pagar $10,000 para que le pudieran hacer esta intervención. Ahora tenemos el equipo más avanzado, no solo del sector público y privado del país, sino que de toda Centroamérica, con lo cual se puede resolver. Esa es la visión del presidente y esas son las herramientas de alta calidad que nos están dando para poder hacer el mejor trabajo para la población. Como siempre debió ser, ministro. Gracias por haber estado con nosotros y qué bueno que podamos comenzar la semana con esta entrevista que sin duda nos colma pues, de buenas noticias para todas las familias salvadoreñas. Gracias, ministro. Un placer poder estar acá y saludos a la población.